Pues como les comentaba, a todos los que se encuentran ahorita aquí, está con nosotros nuestra compañera Alma, y bueno, pues le voy a ceder, perdón, por así que la palabra para que ella nos empiece a hablar acerca de su experiencia respecto al estudio de estos 12 pasos. Bueno, pues adelante, Alma, ya te había saludado, pero bienvenida otra vez. Eres muy bienvenida, gracias por estar con nosotros, Alma. Y bueno, pues te cedo totalmente la palabra para que tú empieces a hablarnos a todos y a compartir tu experiencia y, como lo decía hace un momento, fortaleza y esperanza. Adelante, por favor. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos ustedes, a José Luis y a todos ustedes por invitarme a compartir esta experiencia que yo he vivido a través de los 12 pasos. Pero antes de empezar, yo quiero felicitarlos porque pues ya terminaron su estudio, ¿no? Que yo me imagino que han de haber sido como 2 años, algo así. Y sobre todo, pues en un estudio un poquito accidentado por el cambio de coordinadores, pero finalmente aquí están con el estudio concluido, gracias a Dios, gracias también a los compañeros que se ofrecieron a terminar el estudio, y pues aquí estamos todos en unidad. Bueno, pues muchas felicidades, y pues sí, les digo que si bien ya terminaron este estudio de 12 pasos, pues yo les quisiera decir que es el inicio de una vida nueva, pero como dice el paso 3, siempre y cuando apliquemos estos principios en todos los asuntos de nuestra vida. Yo les quisiera comentar que para mí el primer estudio de pasos fue como un primer panorama, ¿no? A pesar de que pues todos los estudios duran entre 1 año y medio y 2 años, más o menos, digo, en promedio. Pues para mí el primer estudio fue como un panorama, pero como que todavía no entendía muchas cosas, ¿no? Y mucho menos me las podía aplicar. Yo tuve que hacer 4 estudios completos de pasos antes de yo poder coordinar una junta de estudio. Y es porque, perdón, pues para mí no fue nada fácil, ¿no? No ha sido nada fácil para mí. No sé por qué me sale una ventana emergente cuando menos quiero, pero bueno, ya se fue. Pues comentarles que cuando yo llegué al grupo estaba en un estado deplorable, así totalmente mal, llorando todo el tiempo, sin saber ni lo que me pasaba, así como perdida en la vida, ¿no? Yo hacía poco, bueno, para mí era poco de haber perdido a mis padres, perdí a los dos en el 2011, y yo llegué al grupo en el 2013. Y bueno, pues yo llegué con una relación de pareja que no funcionaba, pero ninguna de mis relaciones funcionaba, o ninguna ha funcionado, ¿no? Entonces, era muy desesperante porque antes no me pasaba eso, pero en ese momento empecé a manifestar unas como crisis de ansiedad, que me faltaba el aire para respirar. Y yo decía, no, Dios mío, qué horrible morir de asfixia, ¿no? Yo me desesperaba mucho al ver que cuando estaba con él no podía respirar, en ciertos momentos no podía respirar. Entonces eso sí me alarmó muchísimo, y pues fui al grupo, ¿no? Yo ya sabía que algo me pasaba, ¿no? Algo tan malo que a mí no me daban resultado otras alternativas, ¿no? Que yo había recorrido durante toda mi vida, como ver a psiquiatras, a psicólogos, a terapeutas, leer libros de autoayuda, bueno, yo lo intenté todo, ¿no? Cursos, estudios, hasta una maestría, ¿no? En terapia cognitivo-conductual,
que claro que me ayudó, pero algo faltaba, ¿no? Algo faltaba. Y yo creo que, yo decía, no, pues entonces yo estoy desahuciada, porque a mí nadie me ha funcionado, nada, nada. Entonces, pues ya esto prácticamente es lo último, pero yo ya había estado en un grupo de neuróticos anónimos antes y tampoco me había, bueno, digamos, me mantuve viva, ¿no? Que sería el logro que yo tuve en esa etapa, pero no fui más allá, ¿no? Entonces, pues yo me quería morir, pero tampoco puede uno morirse a la hora que uno quiera, ¿no? Entonces ni me moría, pero sí me sentía muy, muy mal. Y fue cuando yo llegué al grupo, pues me dijeron, como siempre nos dicen a todos, que asistiera al mayor número de juntas posible y pues que me diera el chance de practicar este programa. Y además yo ya no tenía opción, yo ya a dónde iba, ¿no? Pues ya había intentado todo lo que se me ocurría, todo lo que está al alcance de las personas con una enfermedad emocional como la mía, y no me había funcionado. Entonces, pues dije, pues sí, claro que sí, me quedo. Y yo empecé a ver que por lo menos en las 2 horas que pasaba en una junta, esas 2 horas yo estaba tranquila. Y dije, no, hombre, pues, esto yo iba todos los días por mis 2 horas de tranquilidad, ¿no? Bueno, me quedaban las 2 juntas que eran de 5, como ahora, de 5:30 a 7 y de 7 a 9. Y ese tiempo que yo estaba en el grupo, pues estaba tranquila. Aunque de nuevo en la noche volví el miedo, en la mañana yo despertaba temprano y empezaba a sentir una angustia que yo no podía describir, ¿no? Pero era sentirme mal, sentir un vacío en el alma, y ya nada más esperaba la hora de las juntas para volver a ir al grupo. Y fue así como yo empecé. A mí me dijeron, más bien cuando yo llegué al grupo, no crean que el grupo estaba así bien estructurado como está ahora. Pues estábamos, como yo siento, como en un proceso, ¿no? El grupo también ha pasado sus procesos, no solo nuestra propia vida. Y pues había muchas juntas que no se hacían. O sea, ¿no? Pues si el coordinador decidía que no podía ir por X o Z, pues no iba y no había junta y ya. Entonces yo tuve que empezar a coordinar desde muy temprano, no porque yo fuera tan buena, ¿no? Sino porque era mi necesidad que hubiera junta. Entonces yo empecé a coordinar, incluso empecé a tomar servicios de la mesa porque realmente no había quien los tomara. Y entonces yo decía, no, es que a mí me urge que este grupo esté abierto y que se lleven a cabo las juntas. Entonces, pues sí, le entré al servicio desde muy temprano por esa necesidad, ¿no? Porque para mí era lo único que calmaba mi ansiedad. Entonces, pues en el primer estudio de pasos, yo pienso que entendía todo, pero a nivel intelectual. No había manera de que todos esos conceptos me cayeran al corazón, ¿no? Me llegaran al corazón. Yo decía, pero ¿cómo se le hace, no? Y sin embargo, pues obviamente después de terminar un estudio, pues yo ya me sentía mucho mejor, porque por lo menos la esperanza, pues estaba viva, ¿no? La esperanza estaba viva, y yo veía que ya no me sentía bien solamente en los momentos de la junta, sino que el resto de mi vida y de mi día iban mejorando poco a poco. Fue hasta de esas 4 vueltas de estudio que yo les platico. En una de ellas, creo que segunda o tercera vuelta, que coordinó el padrino Gerardo, un padrino muy querido, muy, pues a mí me pareció una persona increíble, pero desgraciadamente muchos se salieron de la junta porque él hablaba como quedito,
como bajito. Entonces, pues se salieron hasta que me quedé yo sola en el grupo. Y yo decía, no, pues se va a ir el padrino, ¿no? Y no, él dijo, mientras haya una sola persona que tenga interés en la junta, en salir adelante, yo voy a venir. Y yo lo admiraba porque él venía desde Xochimilco por una sola persona que era yo. Yo eso se lo agradezco en el alma y nunca voy a dejar de agradecérselo, porque fue cuando yo realmente entendí el programa, ¿no? Cuando realmente me cayó al corazón los conceptos y cuando yo empecé a sentir, no solo a pensar, sino a sentir lo que era el programa. Entonces, bueno, pues muchas cosas se me aclararon con el padrino Gerardo y yo decía, pero qué desperdicio, un padrinazo y los demás no vienen solo porque habla bajito, ¿no? Pero bueno, a veces así son las experiencias de los grupos. Y bueno, pues el primer paso era evidente que yo no podía con mi vida, ¿no? Esa derrota era, pues era la realidad de mi vida. Decía, pues es que es cierto, mira cómo llegué y no es la primera vez que yo caigo en un estado de crisis así, que ya no le encuentre sentido a mi vida. Creo que toda mi vida ha sido una crisis tras otra, ¿no? De milagro he sobrevivido hasta ahora, porque yo a veces sentía que ya no iba a sobrevivir, ¿no? Yo empecé en momentos fuertes de mi enfermedad, hacía yo cosas que yo no me explicaba. Por ejemplo, yo no podía cruzar el puente manejando, cuando iba manejando, yo no podía cruzar el puente de Miguel Ángel de Quevedo sobre la calzada de Tlalpan hacia Tasqueña, no podía, simplemente tenía que ver de qué otra manera me iba al otro lado, pero yo no podía cruzar ese puente. Igual yo no podía, en el metro yo tenía que estar pegada a la pared y sentí una angustia cuando veía que los demás estaban al filo de la banquetita, ¿no? Y ya después yo entendí, era tanto mi deseo de morir que yo tenía miedo de que me ganara el impulso, ¿no? Tanto de aventarme manejando del puente hacia la calzada de Tlalpan, como de aventarme al metro. Entonces yo vivía con unos miedos terribles, pero que además no los entendía. Yo decía, es que los demás sí pueden hacer esto, ¿por qué yo no puedo, no? Pues porque yo vivía con mucho miedo, con mucha angustia, con mucha desesperación. Entonces, bueno, pues sí, claro que me derroté y claro que acepté que mi vida era ingobernable, porque además hacía lo que no quería hacer, decía lo que no quería decir, la regaba en todos lados y a donde iba. Entonces, pues mejor me aislaba, ¿no? Para no regarla tanto y no sabía cómo salir de ahí. En el segundo paso, pues sí, yo decía, bueno, a ver, solo un poder superior me puede devolver el sano juicio, pero la verdad es que yo no tenía un poder superior, yo la verdad es que como muchas familias en México que son católicas, pero que ni idea tiene uno de nada, pues sí, soy católica, pero entre comillas, ¿no? Porque pues nada más voy a las bodas, a los bautizos, a los funerales y hasta ahí llega mi catolicismo. O sea, yo nunca profundicé en nada. Y por la carrera que estudié, pues era como fácil ser ateo, digamos, como que todo te llevaba a ser ateo. Y sin embargo, decía, mente abierta. A mí me parece un concepto fundamental del segundo paso, la mente abierta. ¿Qué quería decir mente abierta? Yo reflexioné mucho sobre ese concepto y durante mucho tiempo y llegué a la conclusión, pues es que abras tu mente, que no te quedes cerrada en la idea de que tú lo sabes todo, porque mi gran soberbia me decía que yo lo sabía todo porque yo había estudiado mucho, ¿no? Entonces,
pues como yo había estudiado la historia de las religiones y entendía que cada sociedad tiene un concepto de Dios diferente, pues yo decía, pues no, un Dios así, solo pues no, no hay, ¿no? Cada sociedad, cada etapa tiene sus dioses y sus conceptos, ¿no? Entonces, para mí era un poco difícil. Voy a unir este segundo paso con el tercero, porque de hecho están enlazados. Y entonces, para mí, pues eso significaba como una cierta dificultad. Yo quería salir adelante. Entonces, me aferré al concepto de haz como si creyeras, ¿no? Me decían en el grupo y me decía la madrina, haz como si creyeras. Y me funcionó porque yo me agarraba de lo que fuera, porque yo decía, es mi última oportunidad de salir adelante, si no, en una de esas me va a ganar una de esas ideas de suicidio, ¿no? Muy disfrazada, incluso ante mí misma. Entonces, fue un esfuerzo persistente pues empecé a pedirle a Dios, ¿no? Al mismo Dios en el que no creía, yo le decía, por favor, ayúdame, tú sabes lo que hay en mi corazón, no tengo un concepto de ti, pues no creo en ti muchas veces, pero aquí dice que es fundamental, ¿no? Que el tercer paso, Dios es la espina dorsal de este programa, entonces ayúdame, por favor, ¿no? Y claro que yo me hincaba y lloraba y lo decía con el corazón en la mano. Y Dios me ayudó. Y bueno, yo siento que fue muy gradual el proceso de formarme un concepto de Dios, muy gradual a lo largo de mi recuperación, de un Dios que sí funciona, ¿no? No, que está más allá de cualquier religión, porque yo en un momento de mi vida entré a la iglesia cristiana, porque después de que me divorcié yo me sentía tan mal que, que una persona me invitó y me dijo que ahí me iba a sentir bien, y bueno, pues yo entré y yo, había un estudio bíblico, yo estudié la Biblia durante 2 años, teníamos reuniones de estudio bíblico, y pues estudié la Biblia completa, ¿no? Y yo me agarraba así, yo me aferraba a buscar a Dios, ¿no? Me aferraba a buscar a Dios y sí, y en realidad, pues sobre todo algunos proverbios, algunos salmos muy bonitos, el Nuevo Testamento, me aprendía algunos versículos de memoria y sí me daban consuelo en determinados momentos y sí me daban esperanza de que yo iba a salir adelante. Y yo creo que todo eso, todo lo que fue pasando, sí me ayudó a formarme la idea de un Dios que el día de hoy les puedo decir que es el todo de mi vida, ¿no? Mi motivo de vivir, mi fuerza, mi roca fuerte, un Dios, ¿no? Y Él mismo me ayudó a creer en Dios y a dejarle mi vida y mi voluntad en sus manos, ¿no? Entonces, igual ha sido un esfuerzo persistente porque mi autosuficiencia, que no sabía que tenía, pero durante, en el viaje del programa, pues yo supe que era una persona muy autosuficiente. Esa autosuficiencia solamente basada en que yo me dedicaba a estudiar y estudiar y estudiar y seguir estudiando, después tuve que analizar muy bien eso, pero eso me hacía sentir a mí que, pues que yo todo lo sabía, ¿no? Y que o sea, yo ahora veo en una soberbia impresionante que le impedía la entrada a Dios en mi vida, ¿no? Bueno, pues empecé a hacer lo que me decían, así como pudiera,
bueno, dejo mi vida y mi voluntad en tus manos, y yo sé que tú sabes lo que hay en mi corazón. No voy a intentar mentirte de que yo creo en ti, porque la verdad es que no creo. Ese fue un proceso que Dios me fue dando gradualmente, ¿no? Y claro que se empezaban a manifestar pequeños milagros en mi vida, que yo decía, bueno, es que si no es Dios, aunque no lo entienda, ¿no? Aunque no lo entienda, no necesito entenderlo para saber que esto es un milagro lo que me está pasando, ¿no? Entonces, pues ya también entendí que estas críticas a la Iglesia Católica, por ejemplo, por el caso de los curas pederastas y todo eso, a mí me servía de justificación para decir, ya ves, ve nada más esta Iglesia Católica llena de pederastas que son peor, creo que es lo peor que pueden hacer en esta vida, ¿no? Violar a un niño o niña. Entonces, yo vi, pues es que lo ocupaste nada más para seguirlos criticando, y entendí que no se trataba de ver a los hombres, por curas que fueran, por sacerdotes que fueran, sino a Cristo, ¿no? Sino a Cristo, a las enseñanzas de Cristo, dejar de estar, es que me está saliendo una ventana emergente cuando menos la quiero, dejar de estar viendo los defectos de los demás para justificar que por eso no creo en Dios, ¿no? Y pues seguirme esforzando por adaptarme a la voluntad de Dios y tratar de dejar mi autosuficiencia a un lado, ¿no? Mente abierta. No creas que lo que tú piensas es la única verdad. Hay otras cosas que tú ni te imaginas, ¿no? Entonces, un concepto clave aquí en el tercer paso para mí fue la fe que obra, ¿no? Porque yo entendí que cómo iba yo a tener fe si además de que ponía yo todos los pretextos posibles, pedía cosas irrazonables a Dios, ¿no? Pues tenía exigencias irrazonables con Dios, con los demás y conmigo misma, ¿no? Yo estaba muy enojada con Dios porque yo decía que a los demás sí les daba, por ejemplo, a mis hermanos, ¿no? Una pareja que funcionara. ¿Y por qué a mí no me la daba, no? ¿Por qué a mí me daba, pues, gente con la que no se podía, ¿no? Y yo digo, pues es que estabas pidiendo de manera equivocada. Dios no te va a dar un hombre que te haga feliz, porque para empezar, no hay un hombre que te haga feliz. Tú tienes que aprender a ser feliz por ti misma y no colgártele a un hombre, no endilgarle de semejante responsabilidad a un hombre. Si ni tú puedes contigo, ¿cómo va a poder otra persona, no? ¿Cómo le pides a Dios esas cosas? Claro, todo esto lo fui viendo después a medida que yo avanzaba en los pasos. Entonces, la fe que obra habla de acción. No es nada más pedir y quedarte sentadita, ¿no? Fe que obra, o sea, acción. Y a mí lo que decía, por ejemplo, el padrino Gerardo era, hay que redoblar esfuerzos. O sea, sigue viniendo, sigue escuchando, sigue pasando a tribuna, escucha a tus compañeros, haz servicio. Y en los tiempos de Dios es cuando van a aparecer las cosas. Y ahí me di cuenta de que yo era muy impaciente, muy intolerante. Yo quería todo rápido, ya me quiero sentir bien, pero rápido y así como que casi sin mayor esfuerzo, ¿no? Pues no era así. Yo tenía que esforzarme y que echarle acción. Entonces, pues hacía lo que me decía la madrina, lo que me decía, en este caso Gerardo, que era el que coordinaba. Y pues yo continué, y llegando al cuarto paso, la verdad es que sí fue bien difícil, bien difícil para mí, porque empecé a conocerme. Yo llegué al grupo,
la verdad, muy autoengañada. O sea, yo pensaba que era una perita en dulce, que era una blanca paloma, pero los demás eran malos, yo vivía en una jungla y Dios no me ayudaba. Bueno, yo me victimizaba, ¿no? De Dios, de la vida, de la sociedad. Yo era una víctima. Y entonces empiezo a hacer el cuarto paso y me doy cuenta de que no era cierto. Nada de eso era cierto. Empecé a ver cómo mi corazón estaba lleno de resentimientos, de miedo, de deseos de venganza, de deseos de morir, de pensamientos retorcidos. Me di cuenta de que mis intenciones no siempre eran las mejores. O sea, empecé a ver mis defectos de carácter, ¿no? Y claro que me dolió muchísimo porque yo veía como representados en las gárgolas, ¿no? Que ponían en las iglesias en la etapa medieval, que personificaban, por ejemplo, el orgullo, la envidia, y así con unas caras horribles, pues esas eran las caras de mis defectos, ¿no? Y estaban viviendo en mí. Y yo pensaba que era muy buena persona, ¿no? No era cierto. Entonces descubrir la verdad de mi vida, pues sí me provocó un gran dolor, pero bueno, esos eran los dolores del crecimiento, ya no era el sufrimiento que yo arrastré toda mi vida sin saber ni por qué y sin conocerme, ¿no? Pues obviamente con los estudios de pasos también empecé a entender la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo es astuta, como dicen? Es una enfermedad horrible, ¿no? Como un salteador rapaz nos agarra y no nos suelta y nos tapa los ojos y no vemos las cosas y hacemos daño a los demás y nos hacemos daño a nosotros mismos y creemos que somos buenas personas, ¿no? Entonces, pues sí, empecé a entender lo que es esta enfermedad, cosa que nunca había entendido y que la verdad, pues no me habían dado esta perspectiva, otras terapias que yo había tomado y entendí por qué nos dicen que, que estamos más allá de la ayuda de la ciencia, ¿no? Y de la medicina. Claro, yo busqué la ciencia, la medicina, la psiquiatría, y yo ya estaba más allá de lo que ellos me pudieran ayudar. A mí lo único que me podía ayudar, y yo llegué a esa conclusión, era el programa, porque por fin era el diagnóstico justo. Por fin todas las piezas del rompecabezas embonaban ahí, en lo que el programa decía. Entonces yo decía, con razón esto, pues con razón lo otro, todo embonaba perfectamente, ¿no? Y entonces, pues mi esperanza creció porque dije, por fin es el diagnóstico adecuado, ¿no? No había un buen diagnóstico, ¿sí? Y yo no quiero descalificar ni a psiquiatras ni a psicólogos, yo solo estoy hablando de mi experiencia, ¿sí? En mi caso, no había un buen diagnóstico y yo estaba más allá del alcance de ellos. Por muy buenos que fueran, no podían ayudarme porque yo ya estaba más allá de su alcance, ¿no? A mí solamente me quedaban los 12 pasos para salir adelante. Empecé a aceptar, entre otros comportamientos raros, mi bulimia. Aceptar que yo en mi vida tuve etapas de bulimia que nadie sabía y que incluso yo misma como que no sabía, ¿no? Como que no sabía que yo me daba atracones de comida y después volvía el estómago. Así como que es algo que nadie sabe y como que yo tampoco o lo ignoraba o no sé qué pasaba, pero pues yo me di cuenta de que era una enfermedad en una ocasión que vi una película sobre eso y dije, es que esto es lo que yo hago.
no puede ser, no puede ser. Yo pensé que era la única en el mundo que hacía eso y vi que no, que es una enfermedad y que toda mi enfermedad tenía estas manifestaciones, estas pequeñas manifestaciones, ¿no? Empecé a darme cuenta de mis adicciones, por ejemplo, a la comida, mucho tiempo al cigarro, sobre todo a las personas, ¿no? Porque cada vez que yo tenía una pareja era una muerte lenta. Si yo ya sabía que me iba a esperar al iniciar una relación, yo ya sabía que me iba a esperar un tremendo sufrimiento, ¿no? Pero a veces, pues los instintos salen a flote y yo siempre estaba en esa lucha. Sí le entro a la relación porque claro que quiero tener una pareja y claro que quiero una vida sexual y claro que quiero vivir como los demás viven, ¿no? Tener lo que los demás tienen. Pero a la vez decía yo, no, no, es que yo sé en qué va a terminar esta relación. En un sufrimiento insoportable, porque esa fue la historia de mis relaciones, ¿no? Entonces, pues empecé a ver todas estas pequeñas cosas que formaban parte de mi enfermedad y no fue nada grato. Verme a mí misma no fue nada grato. Entonces, pues el quinto paso para mí fue liberador, así liberador, porque, bueno, al principio yo tenía mucha vergüenza de que mi madrina me viera tal como yo era, ¿no? Sí me dio vergüenza ante mí misma ver todas las cosas que pensaba y que hacía y todo eso, con mayor razón confesárselo a otra persona. Como dice el quinto paso, ¿no? Dice, es que ya no es nada más frente a ti, frente a Dios, es también frente a otra persona. Chin, yo decía, híjole, qué vergüenza, pero pues no me lo puedo faltar. Entonces, pues ya, hice mi quinto paso y fue muy liberador porque la madrina me dijo, no creas que has hecho cosas diferentes a las que hacemos nosotros. No, 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 o sea, todos hacemos lo mismo, o por lo menos yo, o por lo menos la mayoría, ¿no? Pero pues todo lo que me dijo la madrina, conocer mis defectos, ya ser consciente de que yo tenía una enfermedad sutilmente intensa que me puede llevar a las gradas de la locura y de la muerte, aunque yo no tome alcohol, pues ya por lo menos dije, es que es una enfermedad, ¿no? Antes ni siquiera sabía qué era, por lo menos sé que es una enfermedad y pues vi que yo todo lo vivía por mientras. Como no podía vivir bien la vida, no me funcionaban mis relaciones de pareja, no me funcionaban mis relaciones sociales, no me funcionaban mis relaciones laborales, no me funcionaba nada, ¿no? Entonces, pues yo decía, pues vivo lo que pueda vivir por mientras, ¿no? Ya como que yo no tengo remedio, como no me puedo suicidar y la verdad no me quiero matar porque yo les causaría un dolor muy fuerte a mis padres, ¿no? Pues entonces ahí voy a seguir viviendo, pues por mientras, todo era por mientras, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿mientras qué? Pues no sé, mientras aprendo a vivir la vida quizá, y sí se me puede ir la vida y morirme y nunca poder, pero ni modo, no puedo. Por más intentos que haga, por más que lea libros sobre cómo relacionarse bien con los demás, pues no puedo relacionarme bien con los demás. Entonces, viví una vida, yo siento, privándome de todo, ¿no? Una vida de mientras, una vida miserable, yo diría, con muchas carencias, con una vida sexual muy intermitente. Mientras tenía pareja podía tener
Sexo cuando no tenía pareja, pues eran privaciones, sin una vida social bien, porque pues como no me podía relacionar, pues yo me aislaba mucho, con una inseguridad emocional básica, así de no poder, pues no tener seguridad, sentirme como flotando ahí en la oscuridad, muy, muy feo. Y pues lo único que siento que sí me funcionaba, pues gracias a Dios sobre todo, pero también de las cosas buenas que me dieron mis padres, que no solo me transmitieron parte de la enfermedad, sino también me dieron cosas buenas, pues el instinto material, como que sí me iba bien, ¿no? Sobre todo porque como era obsesiva y perfeccionista y me enfocaba mucho en los libros y en el estudio y en el trabajo, pues lo hacía bien, ¿no? Y ganaba bien. Y mis padres me enseñaron también a hacer negocios, aparte de mi carrera, pues yo aprendí cómo se hacían los negocios, ¿no? Viéndolos a ellos, ayudándole a mi mamá en su negocio, ayudando, bueno, es lo que mi papá me decía. Entonces, solo, digamos que el instinto material, yo siento que fue el único que no estuvo dañado, fue el único que, pues que sí tenía recursos y sí tenía trabajo y sí tenía dinero. Pero ¿qué creen? Que a pesar de que en el momento en que yo ya tenía dinero, porque ya trabajaba y ganaba, no me lo gastaba, porque en la casa lo que funcionaba era, ya tienes dinero, pues reinviértelo. O sea, nunca fui de comprarme chucherías o de comprarme como algunas personas hacían, que iban y se compraban un montón de ropa y zapatos y todo. Yo nunca fui de esas. Yo me compraba así lo necesario, pero, pero no era yo así de, de darme un gusto, por ejemplo, decir, ay, es que esto me gusta mucho y me lo voy a comprar. No, porque pues en mi casa no era aceptado, ¿no? Y me decían, si quieres comprar algo que no sean chucherías, cómprate algo que valga la pena, ¿no? Cómprate un coche. Y así eran, como que así eran todos los mensajes de mi casa, y pues así vivían, ¿no? Así vivía. Ahora, ya en los pasos 6 y 7, híjole, qué difíciles. Son unos pasos que yo acostumbro repetir hasta la fecha porque los necesito, porque necesito recordarlos, porque necesito, pues, estar dispuesta primero a dejar mis defectos de carácter, porque como viví toda mi vida con ellos, pues imagínate, dejarlos es casi como quedarte en la nada. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Porque, por ejemplo, mi amiga de toda la vida, pues gran parte del chiste de vernos y de platicar era chismear, era pasarnos chismes, era criticar a los demás. Y yo a veces me sorprendo con eso, ¿no? Que cuando no me siento aceptada y, y, y creo que la relación podría funcionar si yo también le entro al chisme, yo me he cachado que le entro al chisme. Así nada más con tal de que esta persona me acepte, porque como a mí nadie me acepta, pues mira, aunque sea entrándole al chisme, ¿no? Otra cosa que yo hacía con tal de que me aceptaran era renunciar a mí misma, a mis ideas, con tal de decirle a la otra persona lo que quería escuchar, ¿no? Y aunque me traicionara a mí misma, o sea, yo no importaba, yo no me tomaba en cuenta a mí misma. Y entonces ahora digo, pero ¿cómo podías renunciar a tus creencias con tal de que esta persona te acepte? Pues por mi baja autoestima, porque nunca me sentí capaz
de que alguien me aceptara por mí misma, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo de cosas, pues me dio mucho trabajo renunciar a ellas, ¿no? Porque me sentía, pues como que y ahora, pues ahora cómo vivo, de que me agarro, qué pienso, porque me di cuenta de que gran parte de mis pensamientos estaban mal, estaban torcidos, estaban equivocados, ¿no? Y yo estaba aprendiendo a vivir en el grupo, yo estaba aprendiendo a pensar bien en el grupo, a decir las cosas bien en el grupo. Porque había cosas, y yo creo que todavía a veces me ganan algunas tan difíciles como la manera de hablar, ¿no? Una de las cosas que a mí más me molestaban de mi mamá, pues era lo que yo hacía, ¿no? Hablar de manera como imperativa, como golpeada, como dominante, y a mí tanto me molestaba que mamá hiciera eso, pues era lo que yo hacía también, ¿no? Y muchas veces me cachaba hablando así y pues era aplicarme el sexto y el séptimo paso y decir, Dios mío, ya no quiero hablar así, ya no quiero hablar así, quiero hablar de manera moderada, sí ser yo misma, pero quiero dejar ese tono como regañando a los demás, ¿no? Paso 6 y luego paso 7, pedirle a Dios que eliminara mis defectos. Yo me doy cuenta que cuando yo me alejo, ya no del grupo, sino del programa, vuelvo a caer en esas ideas, ¿no? En esas costumbres. ¿Por qué? Porque pues echaron raíces en mi vida y yo tengo que mantener una vigilancia constante sobre lo que pienso, digo y hago para ya no seguirla regando tanto, ¿no? Y había una lectura que a mí me gustó mucho en una de las reflexiones del día, que decía que nuestra vida es como un jardín, ¿no? Y llegamos al grupo no era un jardín, era una selva. Entonces empezamos a quitar la mala hierba, empezamos a cultivar la tierra y empezamos a regar como a cuidar un jardincito, ¿no? Como a cultivar mejor flores bonitas en lugar de mala hierba. Y entonces a mí me gustó mucho eso y yo pensaba cuando descuidaba mi recuperación y volvía a caer ahora sí que en malas prácticas, ¿no? En mis defectos de carácter, yo decía, ya ves, ya dejaste volver a crecer las malas hierbas en tu jardín. Ahora tienes que dedicarte un buen tiempo a arrancar esas malas hierbas y a volver a cultivar flores, cosas bonitas, hierbas bonitas, ¿sí? Y bueno, entonces paso 6 y 7, ¿no? La humildad, el paso 7, ¿no? La humildad que pues que yo descubrí que yo no tenía, ¿no? O sea, por la fuerza y por el sufrimiento y ya en el grupo por el dolor, pues he tenido que aprender de la humildad, pero pues yo no tenía idea, yo era como la soberbia andando, ¿no? La soberbia y otros defectos andando. Pero pues llegar hasta este momento, pues sí me había costado mucho dolor, ¿no? Sobre todo. Y de hecho, aún dedicando pues casi todo mi tiempo para entrar al grupo todos los días, hice a un lado muchas cosas para poder dedicarme a mi recuperación y aún así poniéndole todas las ganas y todo, me daba mucho trabajo ser humilde, ¿no? Y y bueno, pues no me quedó más que seguirlo intentando. Decía el paso 7 que tenemos que basar la vida en la honestidad, la tolerancia y el amor. ¿A quién? A Dios, a los demás y a mí misma. No, pues qué trabajo me daba, ¿no? Qué trabajo me daba.
Entonces, cuando llegué al paso 8, con el padrino Gerardo, fue con quien me pasó esto, no se imaginan qué difícil fue para mí. O sea, aparentemente, y la primera vez que yo hice el estudio de pasos, pues parecía fácil, ¿no? Pues haces una lista de las personas a las que ofendiste, a las que les hiciste daño, haces una lista. Pues no está nada difícil. Pensé yo la primera vez, no, pues anoto, fulanito, menganito, perengano, y así, ¿no? Pues está fácil. No, en esta ocasión fue una crisis terrible. Así fue. El octavo paso, para empezar, no lo entendía. No lo entendía. Entonces el padrino con su calma y así con esa voz suavecita que tenía y bajita, me lo explicaba. Y había una compañera que iba con frecuencia, Jessica, y le decía, a ver, Jessica, explícale a Alma el octavo paso. Entonces Jessica me lo explicaba lo mejor que podía y yo no lo entendía, no. Además, me daba pena con ellos, ¿cómo es posible que yo no lo entienda? Yo tengo estudios de maestría, estudios de doctorado, ¿cómo es posible que no entienda esto? Pues no lo entendía. Y decía yo, Dios mío, ¿qué me está pasando? No lo entiendo, ¿no? Entonces, me atoré un tiempo ahí, me atoré un tiempo muy desesperada por no entenderlo, muy desesperada por no avanzar. Además, a pesar de toda la paciencia que me tenía el padrino Gerardo, de que, bueno, esta compañera me lo explicaba, hacía su mejor esfuerzo y yo no entender, pero empecé a tener una etapa de una tremenda angustia, de una desesperanza, de miedo, de volver a estar en la oscuridad, algo horrible, pero yo decía, no, entonces yo ya me voy a morir, no puedo definitivamente con esto. Nada de lo que la madrina me dijera me podía consolar. A mí no me calentaba ni el sol. Yo no encontraba paz en ningún lugar. Y mi único refugio, que era el programa, pues resulta que no entendía el paso 8, ¿no? Entonces, así estuve un buen tiempo atorada hasta que yo creo que llegué a un punto de no poder sufrir más, que todo se me derrumbó. O sea, yo me quedé en ceros. Ya no podía echarle la culpa a los demás, ya no podía justificar lo que hacía, ya no podía caer en el autoengaño, ya no tenía nada de qué agarrarme, ¿no? Y entonces dije, pues ya, hasta aquí llegué, ceros, ¿no? Ceros ya, me dejo llevar y si me voy a morir, me muero. Y yo siento que ese momento para mí fue como la noche oscura del alma, ¿no? Que fue como la derrota total y definitiva, que fue como la verdadera derrota y no lo que había hecho antes. Antes había intentado derrotarme y había creído que era la derrota, pero mi verdadera derrota profunda fue esta en el octavo paso, ¿no? Fue el ya no tener más remedio que aceptar que todo eso era real, que ya no me podía agarrar de nada, que no tenía yo nada más que Dios, ¿sí? Ni mi madrina, mis padres ya habían muerto, o sea, que eran los únicos incondicionales que siempre estaban ahí para rescatarme crisis tras crisis que yo tenía, y yo era una persona aislada y mi mundo era el grupo y en el programa no entendía yo el octavo paso, ya no me quedaba nada. La madrina, pues por más que me dijera, no. Entonces, ya no me quedó de otra más que de Dios y decirle, ok, aquí estoy. No, ya no voy a intentar agarrarme de lo que antes me agarraba y acepto.
acepto todo, ¿no? Todo exactamente como fue, todo, todos mis defectos de carácter, todo lo que he hecho, todo lo que he pensado, todo lo que he dicho, lo acepto. Ya haz lo que quieras conmigo, ¿no? Si ya es la hora de morirme, está bien, ¿no? Y siento que entonces me entró una profunda humildad, ¿no? Así como que agradecía yo que los demás me hablaran. Iba yo, por ejemplo, iba yo al súper, ahí su mesa, el que está junto, por ejemplo, me hablaba amablemente, no sé, la cajera, y yo daba gracias porque me habían hablado, ¿no? Me dirigieron la palabra, me hablaron, ¿no? Y, y digamos que para mí ese fue un punto culminante en mi proceso de recuperación, ¿no? Muy doloroso, pero por fin me caían al corazón las cosas, ¿no? Todo el programa, que durante todo ese tiempo yo había estado como asistiendo y haciendo todo, pero en ese momento fue en el que como que se derrumbó todo mi mundo anterior, ¿no? Y como que no hay de otra. Como que Dios me dijo, pues no, todavía no te toca morirte, pero tu vida anterior terminó. Empieza una nueva. Y es de esfuerzos, y es de intentar practicar el programa a tu capacidad, porque tampoco Dios nos exige más de lo que podemos hacer, ¿no? Porque lo dice, no me acuerdo qué paso, lo dice, Dios hará por ti lo que no puedas hacer por ti misma, pero tú tienes que hacer tu máximo esfuerzo. Entonces, pues no me quedaba ya nada más en la vida que eso, yo me seguía esforzando y cuando entramos al 9º paso, me dio mucho trabajo, porque no crean que ahí desaparecieron mis efectos de carácter. No, esos siguen brotando, ¿no? Lo que apareció fue una nueva conciencia de mí y de mi enfermedad, y apareció una aceptación, y apareció como el fin de aquella vida donde estabas en la total inconsciencia y hacías cualquier cosa derivada de tus defectos de carácter, ¿no? Pero tienes que seguir aplicándote el programa y vienen cosas difíciles, ¿no? Entonces, para mí, el asunto más difícil del 9º paso era reparar daños con mi ex esposo, ¿no? Porque cuando yo me divorcié, pues obvio que yo me quedé pensando que él tenía toda la culpa, porque él era alcohólico. Entonces, yo nunca asumí una responsabilidad de eso. Pero en este momento yo ya sabía que eso no era cierto, que yo tenía mucha responsabilidad en el truene de esa relación, ¿no? Y entonces tener que reparar daños, híjole, todavía el orgullo me decía que quería yo mantener ante él una imagen de éxito, ¿no? Yo a él lo dejé de ver cuando nos divorciamos porque, bueno, cuando estábamos casados, él entró al servicio exterior y cuando le dieron destino, fue ahí cuando yo ya no me quise ir con él, ¿no? Entonces él se fue, lo mandaron a Holanda, él se fue y yo ya me quedé aquí con mi vida creyéndome la víctima y que yo tenía la razón y que él tenía la culpa y que bueno que se fue tan lejos para que no lo vuelva a ver en mi vida, ¿no? Entonces, en este momento del 9º paso, ya con la conciencia de lo que yo era, de lo que yo había hecho, haciéndome responsable de lo mío, pues no me quedaba otro remedio. Me daba mucho trabajo. Bueno, yo lo pospuse, no me acuerdo, pero meses y fácil un año pospuse a hacer esa reparación de daños con él, porque entonces yo hacía reparaciones menores que no me costaran tanto trabajo, ¿no? Sí me costaban, pero no tanto como eso. Hasta que finalmente pues fue el momento de hacer esa reparación. Yo puse todos los pretextos posibles, pero pues a fin de cuentas
la tuve que hacer, ¿no? La tuve que hacer. Y él me contestó en términos muy amables, cariñosos, en los mismos términos, pues amables, sencillos, que yo le había enviado un correo electrónico. Yo no sabía dónde se encontraba en ese momento, porque pues los cambian, y él había estado varios años en Japón y otros años en Arabia Saudita y otros años en Canadá. Yo no sabía dónde estaba y ponía yo ese pretexto, pero no era más, era un pretexto tan fácil de resolver como entrar a Google y poner su nombre, ¿no? Entonces, pues ya supe dónde estaba, supe su correo electrónico y le mandé un mensaje, así que yo amadriné muy bien, se lo leí a la madrina y bueno, todo, y para que quedara en términos sencillos, claros, bien, ¿no? Y él me contestó en los mismos términos, sencillos, claros, bien, amables, ¿no? Entonces, dije, bueno, se me quitó un gran peso de encima, porque yo siempre viví con el miedo, como que, ¿y qué tal si me lo llego a encontrar alguna vez? Claro que a mí lo que me consolaba era saber que él ya no estaba en México, ¿no? Pero pues yo vivía con miedo de todo y de nada. Entonces, en ese momento pude decir, si yo me lo llego a encontrar algún día, cosa que nunca sucedió, porque él falleció hace poco, pero ese miedo se fue, porque yo decía, si me lo llego a encontrar algún día, nos vamos a saludar bien los dos, ¿no? Y así Dios fue poniendo tranquilidad en mi vida, en un aspecto, en el otro, y así, ¿no? Y bueno, cuando llegué al 10º paso, el 10º paso a mí me dejó maravillada. Era como si lo descubriera por primera vez, ¿no? Porque hacerlo así, como nos indicaba el padrino Gerardo, con tanto detalle y con tanta minuciosidad, porque además nos dio una tabla, no sé si ustedes también tengan esa tabla, donde se hace el inventario diario. Era como cachar al chanclas o al salteador rapaz infragante, así te caché con las manos en la masa, ¿no? Y era para detectar, admitir y corregir. Ahora, no como siempre lo había hecho, posponiendo las cosas para después, ¿no? Después, sí, después corrijo eso, sí, después, no, esto era ahora, en el momento. Entonces, pues yo empecé a corregir los errores, y luego me desesperaba porque veía que los volvía a cometer y tenía que volver a corregirlos. Y pues el padrino me dijo, es con paciencia, aquí vas a tener que ejercitar la paciencia, porque no se van a ir con un intento que tú hagas, nada más, ¿sí? Hay que intentarlo una y otra vez y volverlo a intentar. Perdón, pero me está saliendo una ventana emergente a cada rato que yo no quiero y no sé cómo quitarla. Después le pregunto a Angelito, pero ahorita me sale, por eso de pronto me salgo, ¿eh? El caso es de que empecé a darme cuenta de que muchas cosas que yo creía que no tenían consecuencias para nadie, por ejemplo, entrar en una discusión, ¿no? Que además en el grupo, pues sí entraba, porque llego al grupo y me encuentro con personas igual de enfermas que yo. Y uno de mis defectos era engancharme. Pero entonces ahí pude darme cuenta de que, por ejemplo, después de un enganche de esos, de alguna pelea, de alguna dificultad con alguna persona del grupo, no era que ahí quedara todo. La resaca emocional, la cruda emocional, sentirte mal, no por un día, por 2, por 3, por una semana, quién sabe por cuánto tiempo, sentirte con esa cruda emocional, ¿no? Y pensar, lo volviste a hacer, no tienes remedio, sigues cometiendo los mismos errores,
y regresar a tenerme un poco de compasión a mí misma, ¿no? Quizá volver a pedir disculpas, volver a reparar daños, y muchas veces, porque no crean que, bueno, en mi caso las conductas negativas no se han erradicado así del todo, ¿no? Cuando vuelvo a tener alguna dificultad, siempre hay una lección que debo aprender, ¿sí? Algo que debo aprender que está conectado con mi pasado y que digo, aquí está la raíz y Dios me va dando, ¿no? Me va dando las herramientas para superar esa situación. O sea que yo sigo aprendiendo, tengo 8 años en el grupo, sigo aprendiendo y nunca voy a dejar de aprender. Ese es el milagro de Dios, ¿no? Pero la paz interior que ahora tengo la mayor parte del tiempo, híjole, es un regalo, bueno, inapreciable. Es algo que nunca me imaginé que yo lograría tener, ¿no? Porque cuando yo ingresé al grupo, me gustaba ver las promesas. Y yo las veía tan hermosas y decía, sí, pero para mí no son, porque tú ya no tienes remedio. A los demás sí les puede funcionar, pero tú ya no tienes remedio, ¿no? Entonces, ver que sí se estaban cumpliendo en mi vida esas promesas, para alguien que según yo no tenía remedio, pues era un regalo de Dios gigantesco, ¿no? Y para mí un milagro, esos son los milagros de Dios, ¿no? Entonces, pues tratar de practicar en este paso sí la paciencia, sobre todo conmigo misma, la moderación, ¿sí? Y todo eso, llevarme poco a poco al dominio de mí misma, ¿no? Para ya no estar en esa ingobernabilidad con la cual yo llegué al grupo, ¿sí? Sino ya muchas veces ser capaz de quedarme callada, muchas veces ser capaz, pues, de comprender al otro, ¿no? Y de decir, pues es un enfermo igual que yo, o una enferma igual que yo, por eso hace esto, ¿no? Y si a mí me ha dado tanto trabajo y me sigue dando tanto trabajo dejar conductas enfermas, pues también a él o a ella. Entonces empecé a tener como esa comprensión que antes no tenía. Y la sigo cultivando, ¿eh? La sigo cultivando porque yo debo ejercer una vigilancia diaria sobre mí misma, diaria. O sea, no es regalada la recuperación, ni la paz, ni la tranquilidad. Tenemos que seguir trabajando el programa todos los días de nuestra vida, ¿sí? Y fíjense, en este paso dice que hay 4 virtudes que si tú las aplicas, te vas a llevar bien con cualquier persona. Dice cortesía, bondad, justicia y amor. No, pues qué maravilla, ¿no? Si yo pudiera tratar a todos absolutamente con cortesía, bondad, justicia y amor, pues ahí sí sería maravilloso, ¿no? El problema es que no siempre puedo y que tengo que esforzarme por hacerlo. No soy una de esas personas bondadosas que le sale del alma y le sale naturalmente esta cortesía, bondad, justicia y amor. Yo tengo que esforzarme y a veces me sale y a veces no me sale. Y entonces tengo yo que seguirme esforzando. Bueno, cuando llegué al paso 11, para mí fue maravilloso. Ese me encantó, ese paso, ¿no? Porque pues era de alguna manera continuar la práctica del tercer paso y acercarme más a Dios, buscar más a Dios, ¿no? Con la oración y la meditación. Yo para ayudarme tomé un curso de meditación en el centro budista de la Ciudad de México. Y
Y bueno, ahí en 5 sesiones, que eran, en ese momento era una cada semana, pues ahí me enseñaron a meditar, ¿no? Y pues yo ya de ahí agarré esa práctica como algo maravilloso que trato de hacer todos los días. Y si algún día me falla, pues al otro día la retomo, ¿no? Pero a mí me ha regalado una gran tranquilidad, una paz, un acercamiento a Dios, y siento que mi instinto que mi seguridad emocional, ahí es donde queda llena, ¿no? Lleno, estoy satisfecha, ¿no? Emocionalmente, porque tengo una relación personal con Dios, porque ya no estoy sola como cuando llegué al grupo. Ahora tengo la mejor compañía del mundo, y esa es Dios. El Dios que se ha ido configurando a lo largo de mi proceso en los pasos, y que ahora es todo en mi vida, ¿no? Es el sostén de mi vida, mi motivo de ser, de vivir, mi mejor compañía, el que me hace, pues, milagros, porque me sigue haciendo milagros todos los días, ¿no? Ver que hay muchas cosas que no podía hacer y que el día de hoy puedo hacer, ¿no? Ver que yo antes era muy poco generosa y que el día de hoy puedo ser generosa, que puedo ser honesta, que puedo decir la verdad sobre mí, que ya no tengo miedo, por ejemplo, ni de encontrarme con mi ex esposo ni con nadie, que puedo aceptar mi historial, que puedo aceptar mi enfermedad, que puedo aceptar mi edad, que puedo aceptar mi vida tal y como es ahora, ¿no? Entonces, pues yo sigo alimentando mi relación con Dios, porque es para mí, sí es como dice el paso 11, ¿no? No puedes vivir sin la luz del día, no puedes vivir sin comer, pues realmente la luz del día para mí es Dios y la comida es Dios y yo no puedo vivir sin eso, ¿no? Yo tengo que alimentar mi vida espiritual. Y precisamente el paso 12 se refiere a ese despertar espiritual, ¿no? A transmitir el mensaje y a tener la alegría de vivir. Entonces yo ahora me doy cuenta, con este despertar que tengo que seguir cultivando todos los días, me doy cuenta de cómo estaba dormida espiritualmente, de cómo estaba en la total inconsciencia, cómo estaba totalmente víctima, no quiero decir víctima, cómo era presa del salteador rapaz, ¿no? Cómo dominaba todos los aspectos de mi vida. Y Dios me regaló un nuevo estado de conciencia, ¿no? Dios me llevó a un despertar espiritual y pues yo estoy muy agradecida con eso, estoy muy agradecida con Dios, con el programa, con los grupos, con todos ustedes, con mi vida. Y bueno, pues es lo que yo les podría compartir, compañeros, compañeras. Les agradezco mucho que estén aquí. Muchísimas gracias, madrina. Gracias por su experiencia, por su fortaleza y esperanza que nos comparte. Y yo lo que le quiero preguntar, ¿usted sugiere que la meditación sea tan importante como la oración? Y la meditación son básicas, ¿no? En el 11º paso. Creo que ni hablé de la oración, pero es algo que hago todos los días, ¿no? Y en mi caso va muy ligada con la meditación. Yo aprovecho ya estar en un estado meditativo para hacer oración más de corazón, ¿no? Ahorita ustedes ya terminaron este estudio de pasos. ¿Tú, Aril, estuviste en este estudio? Perdón. No, madrina, estoy en el otro estudio, en mi 4º paso. Con razón, yo decía, no, Aril está los jueves. Vas a llegar, Aril, vas a llegar al 11º paso y espero que sea tan maravilloso como lo fue para mí y como lo sigue siendo, ¿eh? Porque mira, dicen que
Los pasos de mantenimiento son paso 10, 11 y 12. O sea, esos son los que te van a mantener en una estabilidad emocional. Ahorita en el estudio que tú vas, pues apenas van en el cuarto y pues sí va a llegar el momento en que veas a profundidad este paso. Porque ahorita obviamente pues es nada más como abuelo de pájaro, una idea así resumida de lo que ha sido mi proceso en 8 años que yo llevo en el grupo, ¿no? Pero sí, la oración y la meditación son las maneras de buscar un contacto consciente con Dios. Porque ¿qué era lo que yo hacía antes? Dizque rezar, pues nada más era repetir, pero como ni siquiera tomaba en serio la religión, pues no hacía nada, ¿verdad? Y lo poco que hice cuando entré a lo de los cristianos, pues yo después ya me di cuenta que en realidad siempre busqué a Dios, ¿no? Y ese era un intento más de buscar a Dios, pero nunca llegó a la profundidad que llegó en este programa. Quizá no era mi momento, pero yo ahora me doy cuenta de que en ese tiempo mi relación con Dios era superficial, no era profunda como sucedió acá, ¿no? Y básico para mí fue ese dolor profundo que yo sentí en mi experiencia del 8º paso que ya les platiqué, ¿no? Esa experiencia para mí fue básica, así, demoledora, un parteaguas en mi vida, ¿no? Pero ¿con qué la pagué? Con dolor. La pagué con dolor. Así es que no le teman al dolor, más bien hay que atravesarlo. Yo quería preguntarte sobre una parte que hablaste que yo me identifiqué mucho y la verdad hasta ahora todavía no encuentro como que hay respuesta, me siento un poco atorada. Yo estoy escribiendo mi 4º paso también, pero todavía en esta parte de la sexualidad, yo siento, bueno, me identifiqué en esta parte que tú hablabas sobre que la sexualidad en un tiempo de tu vida era como intermitente, ¿no? Cuando tenías pareja, pues tenías cubierta esa necesidad, pero no siempre fue así. Y yo en mi caso, me siento así, siento de hecho que es una parte de lo que hace muy fuerte mi codependencia o mi enganche con mis sustancias, porque yo me engancho mucho sexualmente y cuando ya no tengo pareja, pues siento mucha carencia, ¿no? Ahorita estoy en abstinencia, o sea, ya tiene 1 año que no hablo con mi sustancia y pues por lo tanto no tengo satisfecha esa necesidad, ¿no? Y aunque me han hecho sugerencias así de que la autosatisfacción y cosas así, para mí no es lo mismo. Yo todavía siento mucho esa necesidad de estar sexualmente con mi sustancia. Entonces mi pregunta es si a través de que yo vaya avanzando en el programa, esa necesidad se va a ir como diluyendo o en tu experiencia, ¿cómo trabajaste esa parte? Porque también tengo confusión entre si es que, bueno, hablan aquí pues a veces de que se descoyuntan los instintos y así, pero pues yo no sé yo no siento que esa parte la tenga como descoyuntada, o sea, yo sí, no estoy confundida entre si es una necesidad normal, humana, o, o si en verdad es algo como que está fuera de lo normal, ¿no? Porque en realidad, pues es una carencia para mí, yo así la vivo, ¿no? O así la enfrento. Y es el resultado, pues, de que no puedo tener una relación sana con una pareja, esta carencia, pero no sé cómo trabajarlo y no sé si con el tiempo eso va a desaparecer o en realidad el objetivo sería como que encuentre una relación sana con quien pueda compartir esa parte también. Esa sería mi pregunta, muchas gracias. Que el instinto sexual enfermo, en mi caso, pues es parte de un todo, de una vida enferma, ¿no? De que yo veo que de los 4 instintos que nos hablan, que es el instinto sexual, social, material y emocional, pues el único en el que yo más o menos estuve, pues fue en el material, pero igual con sufrimiento, ¿no? Con preocupación, con obsesión, con perfeccionismo, o sea, tampoco
sí me dio, digamos, una estabilidad económica, pero lo viví con sufrimiento, digamos, ¿no? Ahora, está ligado todo el instinto sexual, social, emocional, todo es parte de una enfermedad. Yo lo veo también como parte de, así como se manifestó en mi vida, como parte de mis excesos y de irme a los extremos, ¿no? Porque bueno, pues yo me divorcié y después, pues sí, volví a tener pareja, nunca de vivir con alguien, pero parejas así de cada quien en su casa o de irnos de vacaciones y todo eso. Pero yo seguía, como yo estaba mal, yo seguía eligiendo personas que también estaban mal. Obviamente las relaciones no funcionaban, no podían funcionar entre dos personas enfermas, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Ah, bueno, pues entonces, ya tengo pareja, pues a tener relaciones sexuales, es que me da risa porque yo me veo como los osos, ¿no? Como los osos que tienen que comer mucho porque después viene un periodo de hibernación de 6 meses, ¿no? Entonces hibernan. Entonces yo así le hacía. Cuando tenía pareja tenía mucho sexo porque sabía que cuando termináramos iba a venir la hibernación, ¿no? Pero fíjate que es parte de un patrón y obviamente había sufrimiento porque pues, tienes una vida sexual y de pronto no la tienes. Y en mi caso, quizá por mi formación, por mis creencias, por lo que tú quieras, yo sé que hay personas que pues pueden tener un amigo sexual, ¿no? Un compañero sexual. No, yo no tenía esa opción, que yo ni la critico, ni la veo mal, ni nada, ¿no? Simplemente pues yo no lo hice, yo no podía, yo no sabía cómo, lo que ustedes quieran y manden, pero pues yo no recurría a eso. Entonces pues había privación sexual, ¿no? Pero era parte de las privaciones de mi vida, yo siento, ¿no? En todo, así como de privarme de una vida social, porque yo tendía a aislarme, ¿no? Así como darme un atracón de comida y después ya no comer, ¿no? Por culpa o nada más comer lechuga durante 3 días, ¿no? Esos excesos. Comes mucho y después no comes nada. Tienes mucho sexo, después no tienes nada. Eso es lujuria. Cuando la madrina me dijo, es que es lujuria, le dije, ay, madre, ¿cómo crees que no me oyes que paso meses sin una sola relación sexual? Y la madrina me dijo, pues es lujuria porque los excesos son lujuria. También es lujuria no tener ninguna relación sexual. Y estás en los extremos, Alma. Entonces dije, chin, otro defecto más que yo pensaba que no tenía. Pero sí, eso es lujuria. Pues mira, yo no sé, él y quien sea tu madrina o tu padrino, podrías platicar con esta persona, pero pues obviamente pues sí hay la opción, ¿no? De tener relaciones sexuales consensuadas con alguien que no necesariamente es tu pareja, pero que esté en la misma situación que tú, que también quiera tenerlas, en fin, igual como decías, el autoerotismo, pues sí hay manera, ¿no? Pero sobre todo yo te diría que si tú sigues trabajando el programa, va a llegar el momento en que te puedas relacionar de una manera sana con otra persona y ya no vas a atraer a los mismos que atraías antes, que también tenían problemas emocionales. Vas a vibrar en una frecuencia más sana y van a llegar a tu vida también personas más sanas, con quien tú vas a poder establecer una relación de pareja más sana y que funcione. Eso te lo puedo decir porque realmente el programa hace milagros, ¿no? Hace milagros porque yo siento que soy un milagro viviente. Así después de creer que no tenía remedio, ver que hoy siento tanta paz en mi corazón, siento que puedo ayudar a alguien, siento,
me nace ya la generosidad en muchas situaciones de mi vida, cosas que antes no podía yo hacer, que ahora solitas me nacen, ¿no? Entonces lo mismito te va a pasar a ti. Gracias, Alma. Hay una pregunta aquí, compañeros, en el chat que dice, bueno, para ti, Alma, te la voy a leer. Dice, gracias, sí. ¿Cómo le haces para perdonar a alguien? Es muy difícil hacerlo. Pues esa es su pregunta, ¿no? Es bien difícil perdonar, pero entre más enferma estoy, más difícil me es perdonar. ¿Por qué? Porque creo que siempre yo tengo la razón, ¿no? Ahí está la soberbia, creyendo que yo siempre tengo la razón y los demás son los que están equivocados, ¿no? Y los demás son los que me hicieron. A mí lo que me ha ayudado mucho es ver, pues que no es cierto eso, que lo que es cierto es que yo también hago, que para bailar tango se necesitan dos, y si alguien me hace algo, generalmente en esos enganches que yo tengo, yo también hago daño, yo también he hecho daño. Entonces, pues ver cómo estaba yo en mi vida ingobernable y que pues hacía lo que no quería, decía lo que no quería. Yo lastimé a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo aplicaba la ley del hielo, híjole, no, qué horror fue descubrir que yo aplicaba la ley del hielo. Porque, por ejemplo, yo, cuando era niña y mi mamá me aplicaba la ley del hielo, era un dolor el que yo sentía, pero lo que les digo, yo lo hacía después, lo que más me chocaba de ella era lo que yo hacía después. Es lo que yo aprendí desde niña, aplicar la ley del hielo. Y obviamente yo lastimé también a muchas personas. El mismo dolor que yo sentía cuando mi mamá me aplicaba la ley del hielo, es el dolor que yo les he aplicado a mis parejas, a mis amigas, a mucha gente, ¿no? A mi familia, y ni cuenta me daba del daño que yo hacía, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que perdonar pasa por el hecho de darte cuenta de que tú has hecho lo mismo, de que tú has sido igual o eres igual. Yo a veces me veo, pues tú eres igual, Alma, ¿no? O has sido igual, ¿no? Entonces, pues esa persona, pues está igual que tú, cuando tú no tenías ni programa ni nada, estabas en la inconsciencia, actuando nada más con el bagaje que traías, que eran pues conductas enfermas heredadas de tu familia, ¿no? De tu papá y de tu mamá, así te enseñaron a actuar en esa familia, así actuaste y así andabas por la vida haciendo daño a los demás y haciéndote daño a ti mismo. Entonces, entender eso es un poquito de comprensión hacia los demás y de saber que yo también lo he hecho. Y si yo quiero perdón para mí, pues empezar por perdonar a los otros, ¿no? Y un concepto del perdón de que no es porque la otra persona se lo merezca, es para estar tranquila yo, ¿no? Y sí, fíjate que sí me ha pasado, por ejemplo, en la mesa pasada, ¿no? Algunos problemas, pero que a mí me dejaron ver mucho de mi propia personalidad, de mis asuntos pendientes, de cosas que no he podido trascender y pedirle a Dios que me dejara trascenderlos y a fin de cuentas, pues, resolverlos bien, ¿no? Y perdonar, pues, porque yo quiero perdón para mí, y porque quiero estar tranquila, y porque entiendo que las personas también están enfermas, ¿no? Y que la que está trabajando el programa soy yo, y es para mi propio beneficio, ¿no? Y otras personas, pues sí, es que somos enfermos todos, ¿no? Y están en un momento de su recuperación ahorita, mañana estarán en otro, y así vamos avanzando y vamos aprendiendo, ¿no? Pero yo soy igual que todos, ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado a perdonar. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, igual primero pues agradecer mucho, agradecerte, Alma, por este compartimiento. Y bueno, a mí me interesó muchísimo, como nos comentaste que pues todo el estudio de tus primeros 12 pasos fueron como más racionales, ¿no? Que la parte espiritual vino como después. Yo en mi grupo de estudio andan en el 7º, yo en vivencial estoy como en el 6º, ahí me quedé un poco atorado, así, pues en esta aceptación total así de los defectos, me ha costado mucho, incluso tuve una como recaída, y bueno, en muchas de mis exigencias ha sido que me hago yo, pues es porque me cuesta trabajo así llevarlo a nivel espiritual, ¿no? Me desespero a veces de estas recaídas y digo, bueno, pues ¿qué pasa, no? O sea, ¿cómo no? Si ya lo entendí, si ya lo vi, ¿por qué no lo puedo asimilar, absorber? O sea, sentir todo el tiempo, ¿no? Así en los apadrinamientos bien rico con el padrino, me eleva, ¿no? Me hace sentir así todo el éxtasis así del poder superior que me quiere, que me protege, que está junto a mí, que me acompaña, pero se me va, ¿no? O sea, se me va en el día a día, se me va. Y a mí me gustaría así, ¿cómo es este giro, ¿no? ¿Cómo se hace el giro como para mantener más cercano a mí esta sensación espiritual y bajarle así a las exigencias de la mente, ¿no? Yo escuchaba de todo el estudio que hiciste hasta de niveles conductuales y yo me veo así buscando en todo lado. Yo ahorita estoy estudiando 5º semestre de filosofía y pues ahí también busco encontrarme y la fregada. Entonces, ¿cómo bajarle así el volumen a la razón y abrir un poco más el corazón, ¿no? Gracias. Fíjate que hay momentos en el proceso, ¿no? Yo ahorita pues solo estoy platicando mi experiencia. Quizá no dudo que haya personas que en el primer estudio entienden todo y bien padre. No fue mi caso. En mi caso no fue así. Yo tuve que darle 4 vueltas, ¿no? 4 estudios completos del primero al 12º paso. Y pues Dios me permitió que fue en uno de ellos, con mi padrino Gerardo, cuando en realidad yo entendí, no sé por qué, quizá porque era mi momento de entenderlo. No importa ahorita lo que estés pasando, te digo porque yo lo pasé en todo el primer estudio, no lograba bajarlo al corazón, pero fue de esos dones de Dios y a ti también te va a pasar. En el momento en que estés preparado, vas a dar el salto de cuantitativo a cualitativo y en ese momento te va a llegar al corazón. Yo te diría que prácticamente yo no tuve que hacer nada más que seguir con el programa, porque yo estaba bien desesperada y le decía al padrino, pero ¿cómo le hago para bajarlo al corazón? Yo no puedo bajarlo al corazón. Y me decía, redoblar esfuerzos. Ay, me chocaba que me dijera redoblar esfuerzos, ¿no? Y me decía, bueno, solo sigue, tú sigue viniendo, sigue en tu estudio, sigue haciendo, porque pues nos van dando indicaciones, ¿no? En los estudios, ahora haces esto, ahora haces aquello, sigue haciendo lo que se te indica y Dios hará por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Y exactamente eso fue lo que sucedió. Hay cosas, Fernando, que no vas a hacer tú, las va a hacer Dios. Por eso la importancia de estar en una buena relación con Dios, y si no es buena ahorita, irla trabajando para que llegue a ser buena. En mi caso, yo pienso que sí he sido lenta, pero mi gran logro es que sigo acá, porque fíjate que de cuando yo llegué al grupo hace 8 años, solo quedan 2 personas, solo estaban 2 personas cuando yo llegué que siguen en la actualidad. O sea, muchas personas van saliendo. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque hay que esforzarse, porque hay que perseverar y a veces no podemos. Pero sin embargo, si tú te esfuerzas y perseveras y sigues con lo que en este momento te toca hacer, en tu estudio. ¿Estás los lunes con Miguel o en qué estudio No, estás? en un grupo hermano, que es solo virtual, de Esperanza y Amor. Perfecto, sí. Como los lunes en la noche. En el que tú estés,
Lo importante es que sigas haciendo lo que te van indicando y va a llegar el momento en que Dios va a decir ahora sí, pero no es cuando tú quieras, es cuando Dios quiera. Pero si tú sigues, te prometo que ese momento va a llegar, te va a llegar y tú lo vas a reconocer. Y vas a decir como yo, ay, gracias, Dios mío, este es un verdadero milagro que yo no pensé que a mí me sucediera. ¿Por qué? Porque yo era incrédula, porque yo creía en mi autosuficiencia, que yo por mi esfuerzo iba a lograr todas las cosas, ¿no? Así como lograba un título o un trabajo o comprarme un coche, yo pensaba que era por mi esfuerzo. Pues, ¿qué crees? Que en el programa no es solo con tu esfuerzo. Tú pones todo tu esfuerzo, toda tu capacidad, y Dios es el que hace las cosas. De hecho, lo que no tenemos nunca que olvidar es que cualquier éxito que yo tenga el día de hoy o cualquier buena fortuna que yo tenga el día de hoy es solo por la gracia de Dios. Que no se me olvide que no es por mí, no es por mi esfuerzo, no es solo por la gracia de Dios. Bueno, sí, esfuerzo sí nos piden en la aplicación del programa, porque sí es un esfuerzo y a veces es difícil, ¿no? Pero yo solo te digo, tú sigue con tu programa y va a llegar el momento en que te va a llegar al corazón. Y ahí me platicas cuando te llegue. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues igualmente muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes y pues gracias por la invitación, los quiero mucho, que Dios los bendiga.